10 le escribieron su historia real tratando de ser fieles a lo acontecido. Presintieron que la tentación de transgredir la más estricta objetividad les llevaría hacia una recreación ilusoria de los hechos, y se excusaron porque entonces ya no sabían cómo era la realidad. Primero escribí desde una ciudad. No recuerda dónde ni cuándo oyó hablar de ella. Cómo llegó hasta ella no podría decirlo, quizá en una noche de opresión y borrachera. Aunque estuvo allí, no guarda orgullo por ello y siente que nunca habrá regreso. Z recuerda cómo su primera visión fue soñada, como en una intuición se dibujaron sus extrañas formas en la distancia. Recuerda una gran ciudad imposible de abarcar de una sola mirada. La sentía extraña y cercana, con una rara sensación de confianza. No podía compararla a ninguna otra urbe por sus perfiles. Nunca había visto nada igual. Cualquier ciudad podía estar en la que tenía ante sí, todas en una y ninguna al mismo tiempo, a veces sosegadamente plana, otras fragmentada por salientes y elevaciones extraordinarias. Una arcana sensación tomaba fuerza en su interior cada paso que se acercaba a ella. Las formas en que las sombras se hacían cuerpo articulaban unas construcciones difíciles de imaginar. Los vacíos y la horizontalidad parecían evidentes, pero nada era preciso. X se acercó a ella durante mucho tiempo, hasta que un día, después de varios infructuosos intentos, se encontró en su interior y sin saber cómo estaba dentro de un enorme vientre. No había nadie. No repararon en ello, por extraño que parezca, hasta pasados unos días, o quizá fueron unos meses, no lo recuerdan con seguridad. Tanto silencio se hizo insoportable y cayeron en una descoordinación completa. Ella parecía una gran ciudad con sus gentes, se decían. Pero ¿dónde estaban todos? Los paseantes, los policías, las palomas y los perros. Solo habían innegables construcciones fingidas, masas de sombras cuyo origen espacial era invisible. Solo se preguntaban cómo y por qué habían llegado hasta allí, qué poderosa fuerza, razón o capricho del destino gobernaba aquella deriva. Intentaron actuar con la normalidad del viajero que se siente seducido por el encuentro de lo desconocido. Alternaban recorridos viendo cómo nunca repetían por un mismo sitio. Si regresaban sobre sus propios pasos, todo cambiaba completamente. Si pasaban entre dos enormes masas oscuras que recordaban dos torres colosales, al mirar hacia atrás veían una sombra plana, con sinuosas curvaturas en su parte superior. De las torres, nada. Si caminaban sorteando pequeños volúmenes ficticios, estos se convertían al volver a mirarlos en lánguidos vacíos en la penumbra. Nada volvía a ser lo mismo. Nunca llegaron hasta los límites de aquel lugar, por lo que les resultó evidente que allí se quedarían toda la vida. Ahí, pensar en vivir perdurablemente esta nueva vida le preocupó un poco. Para entonces ya era feliz, vivía con la más desesperante normalidad, conocía a mucha gente, aunque solo fuera de un modo superficial, y estaba encantado con su trabajo. También saboreaba las vistas del río desde el muelle pesquero, con el agua espesa y negra por el diésel de los motores. Incluso disfrutaba tomando por las noches en un bar de viejos del barrio alto. Por entonces a Z nada le era vital. Su espíritu era dueño de toda nostalgia, a la vez que sentía como su cuerpo dominaba cualquier situación de debilidad orgánica. Ni siquiera sentía ya la necesidad de comer, como si fuera volátil o gaseoso. Si esa terminaba por convertirse en la realidad, su realidad, X a veces recordaba un pasado de recuerdos luminosos, aunque guardaba en la memoria escenas con sombras. Sombras pegadas a otra cosa, nunca autónomas, salvo cuando jugaban a pisarse entre sí, siempre esquivas a sus inocentes intentos. Antes siempre soñaba en colores, como en el cine americano, con un ritmo bastante adecuado para recordarlo con una doméstica naturalidad. Ahora, sin embargo, solo le rodeaban extrañas sensaciones, imposibles de definir, porque solamente eran eso, percepciones, nada tangible, nada que pudiera rozar con sus dedos, que pudiera sentir como pétreo o simplemente físico. Durante mucho tiempo vagó entre las sombras, recorría avenidas y calles, a veces rodeaba cada masa de oscuridad para nunca volver al mismo sitio. Era adulador vivir al encuentro permanente, pero un día terminó cansándose y ahí empezó el final. Cada vez más inestable, y se obsesionó con recrear el origen de la ciudad,
en pensar cómo eran sus edificaciones reales, si en algún momento hubo otra realidad, y en encontrar de este modo una respuesta al mundo al que ahora pertenecía. Imaginaba una tipología de la arquitectura extremadamente adaptada al paisaje. Las sombras que acompañaban a su nueva situación mantenían una conducta única con el entorno. Eran el mismo entorno. Imaginaba un territorio transformado por una arquitectura que pertenecía al mismo, que se confundía con la memoria del lugar hasta convertirse en significado. Emergían limpias estructuras transparentes desde prolongados basamentos. Luego imaginaba quebrados recorridos en sus plantas, imperceptibles a la mirada, sólo visibles desde el cielo. Entonces pensaba, ¿cómo sería ese masijo de sombras desde arriba? ¿Hasta dónde llegarían sus lindes? Conseguir esta perspectiva podría ser la respuesta a sus cada vez más inestables pensamientos. Pensaban en diferentes alturas que podrían albergar el tránsito de los ciudadanos que la disfrutaron un día. Le confería a la ciudad soñada un aire elegantemente permeable a los cambios y mutaciones, permanentemente transgredido al mismo tiempo, sin perder por ello su perfil definitivo. Curvas imposibles, muchas líneas invisibles rectas o interrumpidas abruptamente, vidrio y hormigón, geometría y orden, que ahora eran una estructura de oscuras proyecciones, tan diversas que podría tratarse del propio infierno si no fuera por lo benigno de sus formas, presencias anónimas, abstractas y sutilmente envolventes. Con el paso del tiempo, los recorridos se fueron fragmentando sin ningún orden ni sentido. Ya no programaban, como al principio, partir hacia el este al encuentro de un sol que no existía, para luego intentar volver al punto de partida, tratando de ordenar así su vida. Entonces volvían a recordarlo. Nunca habría regreso, ya que incluso los movimientos limitados en torno a una misma zona mostraban un paisaje denostadamente cambiante. Un día, como cualquier otro en aquella ciudad sin nombre, dejaron de esquivar las masas oscuras y, sin pensarlo, penetraron en una de ellas. Como en un profundo subterráneo, notaron una cierta humedad en la piel, posiblemente una ilusión, pero ¿acaso no vivían en una permanente ilusión? No volvieron a salir de las sombras. Un túnel condujo a otro, y después una empinada chimenea. Entonces ya todo era confuso. Su memoria fue tan ingrata que les abandonó en alguno de aquellos vacíos. No ofrecieron ninguna resistencia. No tenían necesidad de evacuar. Simplemente ya no existía el sitio al que llegaron. Orden y caos se confundían hasta la extenuación. Aceleraron su ritmo sin saber por qué, dejándose llevar. Nunca hasta aquel día habían tenido la sensación de prisa. El tiempo los había abandonado. ¿Desde cuándo estaban allí? Aquellos años no sirvieron para nada, salvo para almacenar presagios que nunca se cumplieron. Volver no les resultó fácil a Zeta. Los caminos dejaron de existir. Las líneas de ferrocarril se cruzaban como las trenzas de una niña rubia. Los sauces se retorcían hasta sus raíces y los ríos dejaban ver el asfalto de sus fondos. Cuando quiso regresar nadie reparó en I. La casa no existía. Su sitio y el de otras casas vecinas lo ocupaba ahora un centro comercial, con paredes y colores efímeros. La calle estrecha ahora cobijaba un destartalado apartamento en forma octogonal. 10 se instalaron durante un tiempo en el Hotel Neutral, un establecimiento lleno de banderas y gris como el susurro. Allí le escribieron esto. Si llegaba a leerlo, encontrarían la única salvación. Acabarían encontrándose a sí mismos. Sorprendentemente no se sentían viejos ni pesados. Dejaron de sentir el dolor y, como se temían, el amor. Durante su espera en la 1963, se han convertido en una sombra deforme y silenciosa.